Saludos futuros emprendedores, empresarios y profesionales. En el día de hoy les voy a hablar sobre cómo se determina el impuesto sobre la renta para las personas físicas, ciudadanos contribuyentes del impuesto sobre la renta para el año 2019 en la República Dominicana. Empezando porque la base legal del impuesto sobre la renta para las personas físicas está establecido en el Código Tributario de la República Dominicana, Ley 11-92, en el título 2, artículo 296, el cual fue modificado en noviembre del año 2012 por la Ley 253-12, la cual establece una escala porcentual de acuerdo al nivel de ingreso del ciudadano contribuyente en ese año, que va desde un 15, un 20 y un 25% en la escala mayor. La misma establece además que la base de dicho cálculo será ajustada por la inflación de acuerdo a las publicaciones, a las cifras publicadas por el Banco Central de la República Dominicana. Esto significa de manera puntual que el impuesto sobre la renta del año 2017 no necesariamente va a ser el mismo para el año 2019. ¿En función de qué? En función de que la exención contributiva va a ser, valga la redundancia, ajustada por la inflación anualmente. Bien, para explicarlo de la manera más didáctica posible, voy a tomar como ejemplo un ciudadano que devenga 900,000 pesos al año, dividido mensualmente en salarios de 75,000 pesos. Pongo este ejemplo porque en esa categoría salarial es en la que normalmente se pueden generar mayores traumas o incertidumbres por parte de los ciudadanos contribuyentes. Y paso a explicarlo en 4 puntos, en donde voy a explicar cómo quedan grabados los diferentes ingresos. El primero, y aquí voy a hablar de la exención para el año 2019, establece que la exención contributiva va a ser de 416,220 pesos anuales. El que esté en ese rango de salario, de ahí hacia abajo, 416,220 pesos, no va a pagar impuestos sobre la renta. Bien. Segundo, y aquí paso a explicar entonces, ¿cuál será el impuesto sobre la renta de los ciudadanos que tuvieron ingresos entre 416,220 pesos con un centavo hasta 624,329 pesos? Es decir, que la diferencia entre ambos va a pagar un 15%. Para ese ejemplo estamos hablando de 218,108 pesos con 99 centavos. Por un 15% se va a hacer el impuesto sobre la renta. Tercero, y aquí explico la segunda escala, la del 20%. Los ciudadanos que devenguen salarios entre 624,329 pesos con un centavo hasta 867,123 pesos, es decir, la diferencia entre ambos, estamos hablando de 242,793 pesos con 99 centavos, van a pagar un 20% del impuesto sobre la renta. Como punto número 4, y aquí paso a explicar la tercera escala salarial, los ciudadanos que devenguen por encima de 867,000 pesos con un centavo, en este caso, el ciudadano ganó hasta 900,000, o sea, la diferencia entre ambos, 32,876 pesos con 99 centavos, van a pagar un 25%. Aquí es donde normalmente se presentan las diferencias entre los contribuyentes, personas físicas, ciudadanos contribuyentes, y la administración de la Dirección General de Impuestos Internos al respecto de los diferentes cálculos que hacen los ciudadanos. Y aquí es donde paso a explicar la incertidumbre, los traumas de los contribuyentes, personas físicas de manera específica. ¿Por qué? Primero, porque hay dos formas de calcular el ingreso neto
de los ciudadanos contribuyentes personas físicas. Esas dos formas de hacerlo es una en donde el ciudadano simplemente declara sus ingresos salariales y cualquier otro servicio que haya prestado. Ese es uno, en donde el formulario, que les voy a dejar el link para que accedan a él y puedan hacer un ejercicio como el que les estoy mostrando, en donde el ciudadano solamente declara salario y cualquier tipo de servicio prestado en donde se le haya hecho cualquier tipo de retención o no, simplemente lo facturó. Ese es el primer caso. Y el segundo caso, entonces, en donde el ciudadano contribuyente, persona física, lleva contabilidad organizada y entonces él mismo tiene que llenar un formulario que sería el equivalente a una declaración jurada de impuestos sobre la renta o un estado de resultado para el caso, en donde presenta todos sus ingresos, todos sus costos y todos sus gastos generales y administrativos, los cuales, como ya sabemos, tienen que estar todos sustentados con comprobantes fiscales. Ese es el segundo escenario. Entonces, una vez hecho ese cálculo, el beneficio neto sería la base para determinar la renta neta imponible. Entonces, ya sabemos cómo se calcula el impuesto sobre la renta para personas físicas, para quienes tienen contabilidad organizada y para quienes solamente presentan salarios y honorarios profesionales. Ambos casos, ahí los tenemos. Ahora, ¿cuál es la pregunta y cuál es la incertidumbre que tienen los ciudadanos? Pero Israel, yo gano 500,000 pesos al año, pero me lo busco, picoteo por ahí 200, 300,000 pesos más y me retienen el 10%. En la empresa me retienen y me retiene el que me contrata. Yo no tengo que pagar impuestos sobre la renta y no es así. Si tu escala salarial, por ejemplo, para el primer caso, si ganaste 500,000 pesos al año por salario y facturaste 200,000 pesos adicionales por honorarios profesionales, entonces tú vas a pagar como mínimo un 15% de los 200,000 pesos que facturaste adicionalmente, porque el impuesto sobre la renta mínimo en esa escala es un 15%. Y normalmente la retención va desde un 2%, la retención de impuestos sobre la renta que te hace quien te contrata, va desde un 2% hasta un 10%. Entonces, en ese sentido, tú vas a tener que hacer una provisión para cuando a final de año hagas tu declaración, pagar la diferencia entre lo que te retuvieron y lo que tú realmente debiste pagar de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario. Por otro lado, ya para concluirles, otro mecanismo que los puede ayudar a reducir sus costos fiscales es la ley 179-09 sobre deducciones de gastos de educación del impuesto sobre la renta para personas físicas. Esto lo establece dicha ley en el artículo 3, la cual dice que a partir del año 2019, las personas físicas que declaren de manera individual el impuesto sobre la renta podrán deducir todos sus gastos educativos de su declaración jurada de impuestos sobre la renta, siempre y cuando ésta no exceda el 10% del total de sus ingresos grabados. Eso está relativamente claro. Si su ingreso grabado son 200,000 pesos, por poner un número, usted no podrá deducirse más del 10% de eso, o sea, 20,000 pesos. Con esto concluyo el video de hoy. No obstante, todos los términos que les he expuesto están circunscritos a lo que establece la ley y los procedimientos para la determinación de dicho impuesto. No representan ningún tipo de juicio de valor. No obstante, tengo mis salvedades al respecto de la equidad para el cálculo del impuesto sobre la renta. Así que tengan muy buen día. Les invito a que me sigan, a que le den like y que se recuerden de activar la campanita para las notificaciones. Hasta la próxima.